Buenos días a ambos. Por un lado al profesor Francisco Sáenz Raposo y por otro a Emilio Peral Vega, por vuestra presencia en este sexto congreso que hemos realizado desde la Asociación de Jóvenes Historiadores. En primer lugar, al hilo de la ponencia que hemos escuchado esta misma mañana, cuyo título ha sido Imágenes de la violencia en el teatro español, quería dirigirme al profesor Francisco Sáenz. Si la violencia en el teatro clásico sería una cuestión relativa o consecuencia más bien de contextos belicosos o algo inherente al ser humano y por eso a consecuencia de ello estaría presente en el teatro clásico. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Yo creo que el ser humano es de por sí violento y, y especialmente la España del siglo de oro, la Europa en general del siglo de oro, fue un contexto muy violento. Es un contexto de guerras, es un contexto de hambrunas, es un contexto de bancarrotas, es un contexto de una problemática social en ocasiones muy compleja. Es un contexto donde la población generalmente iba armada, se veía de manera habitual el uso y el portar armas y por lo tanto el teatro no es más que el reflejo de una situación social muy determinada. El teatro probablemente de entre todas las disciplinas literarias sea la que mejor refleje o más vinculación tenga con la realidad social circundante. El teatro tiene una parte muy importante, que es la parte artística, pero tiene una parte muy importante también, que es la parte de acto social, de acto ritual, de acto colectivo. Y por lo tanto, yo creo que el teatro lo que hace es reflejar una realidad muy concreta. El público que va a los corrales de comedias en el siglo finales del XVI y en el XVII paga una entrada para ver una sociedad que ellos conocen, una sociedad que ellos tienen interiorizada y para ver una realidad que a ellos les es familiar. Y por lo tanto yo creo que la violencia está presente y yo creo que la violencia gusta al público y yo creo que los dramaturgos, por mucho que se quisieran circunscribir a la poética clásica, a Aristóteles o a Horacio, donde la violencia quedaba relegada del ámbito visual del escenario, yo creo que el público y los dramaturgos al final, los dramaturgos en este caso, terminan dando al público lo que el público quiere. Y el público lo que quiere es escenas violentas. Y al hilo también de la ponencia de esta misma mañana, el profesor Emilio Peral ha hablado, reflexionado sobre cómo esta misma violencia legitima de alguna manera en otro contexto también belicoso del siglo XX español la apropiación de este teatro, ¿no? ¿Cómo es esas apropiaciones para legitimarse a uno y otro bando, ¿no? Sí, el teatro es un ámbito muy querido por ambos bandos en la guerra, pero también durante la República, por el bando republicano y por el antirrepublicano, fundamentalmente, y como decía Francisco, fundamentalmente por el hecho de que el teatro es un acto social y el teatro es un acto de propaganda querida o no querida muy efectiva. El teatro es un sistema de exhibición a través del cual el mensaje llega muy nítido y muy rápidamente. No es necesario tener una formación previa, una formación literaria previa para asistir al teatro y recibir el mensaje que alguien pretende hacerte llegar como espectador. En este sentido, los republicanos utilizaron a los clásicos con el objeto de efectivamente legitimar el sistema político que acababa de nacer. Y la selección de textos que hicieron está enormemente emparentada con la historia, claro. Era un sistema político casi inaudito en la historia de España, por segunda vez se daba, y había que explicarle al pueblo las virtudes que eso tenía, haciéndole ver, entre otras cosas, que si los gobernantes que tenían casi como efecto reflejo de lo que acababa de acontecer, de la abolición de la monarquía, los gobernantes que tenían eran lo suficientemente perversos o malos para sus intereses, podían ejercer la violencia contra ellos y podían convertirse en un pueblo hacedor de su propia historia.
Y en el caso de la guerra aún más, porque en un país empobrecido, roto, en ruinas, es necesario hacer una labor proselitista muy clara, y el teatro es algo así como la televisión en la actualidad, o incluso como la red en la actualidad. El mensaje es absolutamente directo, se realiza con muy pocos medios, especialmente en el caso republicano, y la palabra es un arma inmediatamente directa también. En el caso de los nacionales esta propaganda era innecesaria. La guerra, y vosotros lo sabéis mejor que nosotros, la guerra está prácticamente ganada en el año 37, por lo que la relación que se establece entre el momento histórico y el teatro que se hace, o la apropiación que de los clásicos se hace, es una propaganda, digamos, prospectiva. A ellos no les interesa llamar al pueblo a las armas, no les interesa que el pueblo esté unido, no les interesa apelar a la solidaridad internacional. Lo que les interesa es crear las bases ideológicas para algo que están seguros que va a venir inmediatamente, y por eso utilizan a los clásicos más connotados desde el punto de vista religioso. Profesor Francisco Sáez, desde la Asociación de Jóvenes Historiadores, nos han preguntado, queríamos haceros la pregunta, como formación de filólogos que poseéis ambos, ¿qué opinión nos merece la relación entre la historia y la literatura? Pues para mí en concreto la relación es completa. Yo particularmente no entiendo la enseñanza de la literatura sin una enseñanza también haciendo un especial hincapié en la historia, en el contexto histórico en el cual nace la obra literaria en sí. Una obra literaria nace en un momento determinado y no puede nacer en otro momento determinado. Y si el estudiante, el estudioso, el investigador no entiende perfectamente cuáles son los mecanismos que actúan en ese momento histórico determinado, en mi opinión yo creo que no se puede llegar a entender la mentalidad o la ideología que hay detrás de cualquier creación literaria. En el caso del teatro todavía es mucho más importante, porque el teatro, como decía yo antes, tiene un componente social y tiene un componente sociológico especial. Y por lo tanto, el no entender esos mecanismos sociales impediría en cualquier caso entender el impacto que tiene el teatro en un momento determinado, e incluso las motivaciones que pueden hacer surgir ciertos temas en concreto, en los dramas, en los argumentos dramáticos. Para ir terminando, una pregunta lanzada al profesor Emilio Peral. Como condición de profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y una condición, por tanto, estable, ¿cómo ves el mundo académico para los jóvenes investigadores? Pues para serte sincero, mal. Pero no creo que sea una situación muchísimo peor que la que pude vivir yo en su momento. La universidad ha estado cerrada a cal y canto desde los años 80 como consecuencia de una política universitaria, creo que errada, que se basó en la igualación por abajo. La famosa ley de los penenes, que hizo profesores estables a un número ilimitado de profesores titulares y catedráticos, que han cerrado la universidad durante décadas. De aquellos barros, estos lodos, y yo creo que a pesar de la llegada masiva de estudiantes a la Universidad de España durante los 80, no teníamos suficiente capacidad de absorción y de tejido como para hibridar el número creciente de estudiantes y una hiperbolizada masa de profesores universitarios. Lo veo mal, pero a la vez lo veo con una cierta esperanza, porque se trata de generaciones con otras formaciones, con una movilidad geográfica que no tenían las anteriores, generaciones más dispuestas a hacer un periplo externo y luego volver a la universidad, y creo que con la conciencia clara de que es algo difícil, algo que a nosotros no se nos explicó de manera tan clara, y que es un recorrido de larga trayectoria. Esto es, para no ser catastrofista, la condición de profesor titular o de catedrático, creo que en la actualidad os tardará en llegar,
pero que cuando os llegue estaréis absolutamente legitimados para ella y no se producirán casos como en décadas posteriores de simplemente serlo por encontrarse allí en el momento justo. Vale, pues desde la Asociación de Jóvenes Historiadores, muchísimas gracias por haber participado en nuestro sexto congreso. Gracias a vosotros. Gracias.